Bounce. Hola mi gente hermosa, hoy les traigo un nuevo video. Espero que lo disfruten y le den mucho apoyo. Así me motivan a seguir trayendo más contenido. Y sin nada más que decir, empecemos. Todo empieza con alguien narrándonos la historia. Nadie recuerda cómo empezó, pero Casa Heidegger, una familia de espadachines excepcionales, y la Casa Bangler, conocida por heredar habilidades místicas, se lanzaron al cuello del otro en cada oportunidad que tuvieron. Generan conflictos entre ambos, pero era algo rutinario. Durante una de sus batallas, sin embargo, uno de los príncipes intervino y perdió un brazo. El emperador, enfurecido, dijo esto: me gustaría terminar con esta enemistad de una vez. Casa Heidegger y Casa Bangler unen sus casas en matrimonio y así renuevan su lealtad a la corona. Y así fue como nuestra desgracia empezó. Mansión del duque Heidegger. Alguien pregunta: matrimonio, y tener un hijo con esa asquerosa Bangler. Sabes que yo le he entregado mi corazón a otra mujer, padre. Y nos dicen que es el marqués Gideon Heidegger. Pero su padre le dice, el emperador lo ordena. Será mejor que soportes la ira de su majestad tú solo, que dejar que toda nuestra casa sufra. Ese día, al contrario de la desesperación de Gideon, fue el día más feliz en la vida de Paula Bangler. No puedo creerlo, me voy a casar con el marqués Gideon Heidegger. Es un sueño hecho realidad. Cielos, no tenía idea de que mi señorita tenía en tan alta estima al marqués Heidegger. Entonces, está feliz con este acuerdo. Pensar que me casaría con el hombre que soñaba. Por supuesto que estoy feliz. Pero, ¿cómo podía la felicidad coexistir con la desesperación? Y nos muestran a Gideon y Paula en su habitación haciendo, ustedes ya saben. Pero no con amor, sino más bien como una obligación. Detente, por favor, señor Gid. No te atrevas a tomar otro asqueroso respiro. Preferiría acostarme con una puta a que contigo. Este no es el matrimonio de mis sueños, es una espantosa pesadilla. En otra escena vemos a Guido y al emperador y este dice: ¿por qué todavía no ha concebido un hijo? Hasta casi parece que solo están pretendiendo ser una pareja. Date prisa y concibe un hijo para probar tu lealtad a la corona. Y Guido, escuchando eso, solo se muerde el labio furioso. Horribles y mortificantes noches acumuladas formaron a una niña. Marqués Heidegger parece bastante desinteresado en ver a su hija recién nacida. Mis más sinceras disculpas, duque Bangler. Pero ahora que una niña ha nacido, estoy seguro que el emperador se alegrará. Sin la bendición de su padre o madre. Pelirroja, al igual que Paula. Es feroz, como la melena de un león. Yo nací. Y si mi gente, la bebé que nació es nuestra protagonista, yo pensé que su madre iba a ser la protagonista de esta historia, pero bueno, continuemos. Sé valiente, niña, y crece fuerte como un león. Deberíamos llamarte Leoni. 2 años después, una de las sirvientas dice: feliz cumpleaños, señorita, ya es su segundo cumpleaños, ¿le gusta su nuevo lazo? Y nuestra prota bebé le dice: sí, me gusta. Aunque lamentablemente fui privada de afecto paterno, nunca me faltó nada material. Y su madre solo se le queda viendo. En eso entra el marqués Gideon y grita: Paula. Y ella le pregunta: ¿cuál es el significado de es? Pero él, sin dejarla terminar de hablar, se acerca a ella y le agarra del cuello todo furioso y le dice: tú la mataste. Sé que solías estar obsesionada conmigo. Es por eso que la mataste. Pero ella solo se ríe y le dice: esa mujer muerta no tiene nada que ver conmigo. Admítelo, tan solo quieres culparme por todo lo malo que sucede. Pero una sirvienta, al tratar que el marqués Gideon se calme, es eliminada por este al cortarla con su espada. Y vemos que nuestra pobre protagonista bebé presenció todo eso. Después de ese suceso pasaron varios años. Y vemos a nuestra protagonista parada detrás de un pilar y dice en su mente: padre. Y alguien que está junto al marqués Gideon le dice: Gideon, espera, ella te está siguiendo todo el día, ¿por qué por lo menos no la saludas? Quizás no te guste, pero ella es tu única hija. Pero el desgraciado le responde: ella se ve igual que su madre. Repugnante. Y nuestra pequeña Leoni, escuchando eso, solo se entristece. Ya en otro día, vemos a ella en la habitación de su madre y esta le grita:
Sal de aquí, esos ojos verdes van a asesinarme, van a asesinarme. Y nuestra pequeña Leonie, tras escuchar eso, sale de la habitación de su madre y se va llorando por el pasillo. Y pasando a otro día, vemos a nuestra protagonista junto a un sirviente, y ella le pregunta, «Oye Osmo, ¿dónde está mi padre?» Y él le responde, «Me temo que el señor Heidegger está totalmente ocupado hoy también». Y dice en su mente, «Mi pobre joven señorita, sin el señor o la señora para que le den alguna atención, todo lo que hace es dibujar». Como si rogara, por atención. Unos años más tarde padre heredó el ducado de abuelo. En la mansión alguien decía, «Felicitaciones, Duque Gideon». Y este le agradecía. Y unos invitados decían, «Qué gran fiesta de inauguraciones está. Escuché que peleó valientemente en la última batalla. Los maestros de la espada son verdaderamente». Pero en eso la pequeña Leonie dice en su mente, «Padre, él parece feliz hoy. Vamos a darle un dibujo como regalo. Quizás le guste». Para mí, sin embargo, la más pequeña de las esperanzas era demasiado. En eso ella pregunta, que me prepare para despedir a mami. Y corriendo por el pasillo decía en su mente, «No, no puedes, apenas te he visto en todos estos años». Y llegando a la puerta de la habitación de su madre, una sirvienta le dice, «No puede, señorita, no sabe que solo empeorará las cosas». Y ella dice, «Ya veo, incluso en momentos como este, soy alguien que puede ser totalmente ignorada». Y unas sirvientas dicen, «Cielos, joven señorita no puede correr en los pasillos de esa forma, tenemos invitados». Déjala, probablemente fue enviada de la puerta de la duquesa de nuevo. Siempre monta su caballo en esos días, patético, realmente. Pero ella solo dice en su mente, «¿Por qué todos me odian? Es porque mis padres no se preocupan por mí, ¿qué hice mal?». Y vemos que está montando un caballo y de pronto se le dobla la pata. Y ella solo grita. Y en otra escena vemos que se despierta con sus ojos llorosos y se encuentra en su habitación. Pero Osmo, al darse cuenta, le pregunta, «¿Está bien, señorita?». «Se cayó de su caballo, señorita, ha estado inconsciente por días». Pero ella, solo mirando su mano un poco sorprendida, le pregunta, «¿Y mi madre? Ella aún está viva». Y él le responde, «Oh sí, pero ¿por qué pregunta de la nada? Oh, debería ir con calma, su cuerpo necesita ajus». Pero ella se levanta y se acerca a un espejo, y mirándose en este dice, «Necesito ir a verla». Y Osmo, al escuchar eso, dice en su mente, «Parece tan rara hoy». En otra escena vemos a la pequeña Leonie junto a unas sirvientas y una de ellas le dice, «¿Por qué sigue viniendo aquí? Ya se lo dije, no puede». Pero Leonie le interrumpe y le dice, «Cuando un perro le muestra los dientes a su dueño, quizás una buena golpiza le recordará al perro quién es su dueño». Y las sirvientas, al escuchar eso, dicen nerviosas en su mente, que ella nunca ha sido así. Y la pequeña Leonie les dice, «Salgan de mi camino». Y ellas, retirándose, le dicen, «Discúlpenos, señorita». Ya en la habitación de su madre, está volteándose a ver a Leonie, le ve sonriendo y diciéndole «Mami». Pero vemos que solo era su imaginación, ya que la protagonista realmente le dice, «Un gusto verla, señora Heidegger. Debe ser doloroso». Y se dice a sí misma, «No fuiste una buena madre para mí, pero entiendo que tan horrible debe haber sido tu vida». Y acercándose le dice, «Prometo, de mis manos, él aprenderá lo que es la desesperación». Pero su madre solo se voltea a verla y pone su mano en su cara. Y Leonie le sigue diciendo, «Puede que sean un par de días, pero rezo para que encuentres la felicidad en el tiempo que queda». En otra escena vemos en una ventana, al papá del año, mentira, vemos al desgraciado que dice, «Me dijeron que no le queda mucho tiempo, ella parece estar perfectamente bien». Y vemos que era la protagonista y su madre a quien miraba desde la ventana. Y al parecer era con Osmo con quien hablaba. Y Osmo le dice, «El médico que la trata dice que la señora Paula no se ha recuperado. En cambio, está gastando las últimas fuerzas que le quedan». Y nos muestran un panel donde nos dicen que Osmo es el asesor Osmo. Pero el duque Gideon dice, «Mujer testaruda, ¿cuánto tiempo más debo soportar viéndola? ¿Cuántos años tiene ahora?». Y Osmo, escuchando la pregunta, se sorprende un poco y le pregunta al duque, «Su gracia, se refiere a la señorita Leonie». Y dice en su mente, «Él nunca pregunta por la señorita».
La señorita Leoni cumple 10 al final del mes, su gracia. Y este le pregunta, ¿y la fiesta? Y Osmo, alegre, dice en su mente, finalmente se ha interesado en la señorita. Y le dice al duque, me temo que no hemos preparado nada como de costumbre, ya que su gracia prohibió tales celebraciones después de su segundo cumpleaños. Estos son los informes de las actividades más recientes de la señorita Leoni, su gracia. La mayoría de los días después de asistir a la academia, ella visita una cafetería cercana, con materiales para pintura recién comprados. Y el duque le pregunta, ¿materiales para pintar? Ella pinta. Y Osmo le responde, sí, su gracia, su talento es muy destacable, la Academia Imperial se ofreció a realizar una exposición de su obra. Pero el desgraciado del duque le dice, una exhibición, qué absurdo, rechaza la oferta. Y Osmo todo decepcionado le dice, como usted diga, su gracia. Y el duque le pregunta, ¿sus notas son las mismas? Y Osmo le responde, sí, ella obtuvo el segundo puesto en su clase este semestre. Y el duque le dice, al menos no heredó el intelecto de su madre, no. Bien, entonces, ¿hay alguna señal de habilidades místicas? Y Osmo le responde, eso, su gracia. Y pasa a mencionar para sí mismo, al menos una persona de cada generación de la casa Bangler hereda habilidades místicas. Las habilidades se manifiestan en una variedad tan innumerable que no pueden ser evaluadas con ningún estándar conocido. Uno previó el futuro, otro manipuló el clima, incluso había alguien que tenía influencia sobre los demás. Pero se dice que el poder de las habilidades místicas de la casa Bangler han disminuido ante cada generación. Si ella pudiera despertar la más mínima habilidad mística, no tendría que sufrir la degradación que sufre ahora. Y le dice al duque, las habilidades místicas de la casa Bangler son propensas a mostrarse alrededor de los 15 años, su gracia. Solo el tiempo nos dirá si la señorita Leoni ha desarrollado alguna habilidad. Y el duque Guidon le pregunta, ¿qué hay de la esgrima? Es mitad Heidegger, seguramente puede producir al menos un vestigio de aura. Y Osmo le responde, ella, todavía tiene que producir aura, su gracia. Pero el duque con una sonrisa dice en su mente, la verdadera razón por la que el emperador obligó a nuestras casas a unirse en matrimonio, fue porque esperaba que el vástago de un maestro de la espada y un mago se convirtiera en un niño de extraordinario talento. Qué irónico que diera a luz a una niña tan inútil. Y le pregunta, ¿necesita algo más? Y Osmo le dice, la señorita Leoni visitó recientemente el salón de la condesa Stein Mikkelsen 3 veces, su gracia. Y el duque dice, Mikkelsen. Y nos dicen el perfil de la condesa Stein Mikkelsen. Una dama que realiza trabajos encubiertos. Para la nobleza. Cualquier día que necesite un favor aceptarás. Siendo eso la única condición de su servicio. Y el duque pregunta, ¿qué negocios trae Leoni como para visitar a esa mujer? Y Osmo le responde, parece que la condesa adquirió libros exóticos traídos del este para la venta. La señorita le compró múltiples libros de arte oriental. Y Guidon, escuchando eso, dice en su mente, ella solo tiene 10 años. No habrá hecho ninguna solicitud. No hay necesidad de preocuparse. Y le dice a Osmo, su cara es lo único que tiene, comienza a buscar opciones matrimoniales para ella. Elija a quien ofrezca el mayor lote. Y Osmo con una cara triste le responde, como ordene, su gracia. Y el duque agarrando su cabeza le dice, además, trae un médico. Y Osmo le pregunta, ¿se siente mal, su gracia? Y el duque le dice, mis dolores de cabeza han empeorado. Y Osmo le dice, lo traeré enseguida. Pasando a otra escena, vemos a nuestra pequeña Leoni junto con su madre en un jardín tomando el té. Y su madre le pregunta, ¿entonces qué harás? Y Leoni le responde, quizás las cocine lentamente, como ranas nadando en una olla, inconsciente de su muerte inminente. Y su madre le dice, haz que ruegue que los matas, de acuerdo. Leoni, algún día, tú también tendrás un hijo, ¿crees que para entonces me entenderás cómo me siento? Y ella le responde, ¿quién puede saberlo? Y su madre le sigue diciendo, al ver ese rostro abominable en mi amada hija, fue la maldición más cruel que tuve que soportar. Pero Leoni le pregunta, amada hija, ¿me amaste alguna vez? Y ella le responde, oré, cada día, cada segundo. Para que no compartieras el mismo destino que yo,
eso no es amor. Y la pequeña Leonie, escuchando eso, cierra sus ojos y dice en su mente, tus oraciones han sido escuchadas, madre. Y su madre sigue diciendo, han sido 3774 días y 15 horas. Y Leonie le dice, has soportado esta prisión infernal demasiado tiempo, madre. Y su madre le dice, lamento dejarte sola en este lugar. Está bien, dice Leonie. Y su madre le dice, lo siento. Y cerrando sus ojos lentamente le sigue diciendo lo siento. Y se queda callada. Y Leonie solo dice, te creeré. Adiós. Y dice en su mente, mi pobre madre. Y vemos a su madre sonriendo con los ojos cerrados. Y si no se han dado cuenta, mi gente, la señora falleció en esa posición. Y la protagonista, ya retirándose de ese lugar, se encuentra con una sirvienta que le pregunta, señorita Leonie, ¿hay algo que necesite? Y ella le responde, preparen un funeral. Pasando a otra escena, algunos murmuran, sabía que era cuestión de tiempo hasta que tuviéramos que preparar este funeral. Después de todo, la señora Heidegger estaba en las últimas. Y unas sirvientas preguntan, ¿a dónde se fue la señorita Leonie? Debe estar hecha una bolita en su habitación de nuevo. Y en otra escena vemos a nuestra protagonista vestida de color negro, dirigiéndose hacia algún lugar, y vemos también a un hombre que lo observa de reojo. Y dice en su mente, el duque Heidegger me dijo que siguiera el rastro de la señorita Leonie, pero ella está yendo hacia la sección restringida de la biblioteca real, no puedo seguirla ahí. Maldición, ¿qué hago? ¿Por qué iría allí en medio de las preparaciones del funeral? Y con Leonie entrando a la biblioteca real, es recibida por un mayordomo que le dice, por aquí, señorita, su majestad la espera. Y vemos que ella hace una reverencia diciendo, que Dios esté con usted, Leonie Heidegger, a su servicio, su majestad. Y aquí nos muestran al emperador con una sonrisa. Y pasando al día del funeral, vemos a la protagonista junto con una sirvienta y ésta le dice, muchas personas importantes atenderán al funeral de hoy, señorita Leonie. Permítame recoger su cabello, así puede lucir lo mejor posible para él. Pero Leonie le dice, déjalo como está, ya no me humillaré más a mí misma, para atender las necesidades de las otras personas. Cambiando de escena, vemos a la protagonista caminando por un pasillo donde se encontraba el duque esperando, y ella, haciendo una reverencia, le dice, saludos, su gracia. Pero el desgraciado solo lo mira con el ceño fruncido. Y dice en su mente, cuando aprendió por su cuenta a comportarse tan cortésmente. Y le dice, por fin tienes una cara a la que puedo soportar. Vamos. Y Osmo, que se encontraba ahí, dice en su mente, bueno, esto es inusual. Normalmente, su gracia me diría que me deshaga de ella. Y se retiran de ahí, dejando a la protagonista atrás. Cambiando de escena, vemos una iglesia. Y unas personas que se encuentran ahí, dice, esta iglesia es magnífica. Estoy seguro que en la duquesa estaría feliz de... Pero el otro lo interrumpe con una tos disimulada. Al darse cuenta que ahí se encontraba el duque y Leonie. Y la pequeña Leonie dice en su mente, el antiguo duque y la duquesa Heidegger ni siquiera se molestaron en venir. O bueno, estoy segura que la duquesa Paula lo habría preferido de tal manera. Y vemos a alguien acercarse al ataúd, y dice, que su alma descanse en paz, su gracia. Y nos muestran un pequeño panel donde dice que es el chambelán real. Su majestad envió estas flores, para transmitir su más sentido pésame. Y la gente chismosa empieza a murmurar, ¿cómo consiguió esas flores en esta época del año? Y otro le dice, esos son ejemplares, que solo crecen en el jardín real. No puedo creer que el portavoz del emperador, el mismísimo chambelán real, haya traído las flores en persona. Qué pena, sin tan solo la duquesa Paula pudiera ver que tanto honor se le está siendo otorgado. En eso el duque le pregunta a Leonie, ¿dónde estabas ayer? No se te veía por ningún lado durante las preparaciones para el funeral. Y ella le responde, estaba en la biblioteca, su gracia. Y este desgraciado le dice, debes estar mal de la cabeza. Te he preparado un regalo, estoy seguro que estarás sorprendida. Pero sé cuidadosa de no perder la compostura. Después de todo, eres una Heidegger. Pero Leonie solo dice en su mente, compostura, pronto veremos de qué está hecha la compostura Heidegger, de la que tanto alardea, su gracia. Y soltando una pequeña risa, le dice, qué coincidencia, yo también he preparado un regalo para usted,
su gracia. Rezo para que lo encuentre de su agrado. Y el duque solo le dice, lo esperaré con ansias. Pasando a otra escena vemos reunidas a unas personas que dicen, ¿quién cree que será la próxima duquesa Heidegger? No sé qué decir, el duque Gideon es encantador, pero he escuchado que aún no ha olvidado a su antigua amante fallecida. Hablando de cálices envenenados. Pero en eso alguien les dice. Sin embargo, las señoritas nobles pulularán a su alrededor. Envenenado o no, el cáliz es simplemente gratificante. Y la gente dice, ¿por qué ella está aquí? Pero en eso alguien le pregunta. Condesa Mikkelsen, ¿qué asuntos tiene para estar aquí? Y nos dicen que es el duque Dieter Bangler, el abuelo materno de Leonie. Y ella dice, ¿qué asunto? Ella está aquí. Y vemos entrando a una mujer junto con una niña. Y la niña corriendo y lanzándose sobre el duque grita, «Padre», y este feliz con una sonrisa la recibe. Y como no puede faltar, la gente empieza a murmurar, «Padre, no, no puede ser. Creí que Leonie era su única hija». Pero en eso el desgraciado del duque dice, «Damas y caballeros, permítanme presentarles a Magda Lichter, mi querida futura duquesa». Anteriormente, nos quedamos donde el duque Gideon les decía a las personas presentes en ese lugar, que la señora Magda Lichter sería la futura duquesa. Y la gente escuchando eso empiezan a murmurar, «Oh, por Dios, se ve igual que Elisa. ¿Te refieres a su antigua amante fallecida?» «Sí, ella. Y esa es su hermana menor Magda. Entonces esa niña es». Pero en eso el duque Gideon dice, «Esta adorable niña es mi hija, Sherin Heidegger». Sí, como no, adorable, sí, esas son las peores. Doble cara. Continuemos. Y la gente sigue murmurando. Cielos, pobre señorita Leonie, debe estar impactada. Escuchando todo esto en el mismo día del funeral de su madre. Esa pobre cosa. Pero Leonie con una cara seria dice en su mente, todo está pasando de la misma forma que antes. Y pasa a mostrar una sonrisa malvada. Y gente, aquí nos vienen a explicar exactamente qué fue lo que pasó para que la protagonista cambie de repente. Y nos muestran un recuerdo de Leonie, mientras que está sentada frente a un espejo y una sirvienta le está arreglando el cabello. Antes de regresar a mi infancia, tuve que soportar 32 años de este horror, y los que vendrán. Mi madrastra y mi hermanastra me degradarían de puro capricho. Hasta los sirvientes seguían su ejemplo. Y ella le pregunta a la sirvienta, «Dime, ¿dónde fueron madre y mis hermanos?» Y la sirvienta le responde, «Fueron a recoger el nuevo vestido de la señorita Sherin». Y de manera burlona le sigue diciendo, «Señorita Leonie, de casualidad usted, no estará esperando que ellas le traigan regalos, ¿verdad?» Y Leonie un poco triste le dice, «No, yo no». Entonces la sirvienta saliendo de la habitación le dice, «Está bien, tendré lista su comida más tarde». Y en el pasillo otra sirvienta le dice, «Deberías tratarla más cuidadosamente, después de todo, ella es la hija del duque Heidegger». Pero la otra sirvienta le dice, «¿Por qué? Su madre está muerta, y el mismo duque le trata como a una huérfana. No tienes que preocuparte por la señorita Leonie». Pero vemos que Leonie escuchó toda la conversación. Y en otra escena vemos a la protagonista frente a una puerta. Y ya dentro pregunta, «¿Me llamó padre?» Y él le pregunta, «¿Todavía no has despertado ninguna habilidad mística?» Y ella nerviosa le responde, «No padre, aún no». Y él golpeando la mesa le dice, «Por el amor de Dios». Y ella se asusta. Y el duque le sigue diciendo, «Sin habilidades, sin dominio de la espada, ¿qué tan inútil puedes ser?» Y Leonie escuchando esas duras palabras de su padre, dice en su mente, «Padre, soy tan despreciable para ti. Le has dicho a Sherin durante todos estos años que la amas incondicionalmente». En eso el duque le interrumpe sus pensamientos preguntándole, «¿Estás escuchando, Leonie?» Y ella le responde, «Ah, sí, padre». Entonces el desgraciado del duque le dice, «Te encontraré un marido aceptable pronto. Asegúrate de verte bien mientras lo hago». Pero Leonie pone una cara de preocupación escuchando eso. Y pasa a decir, determinó que no era de ninguna utilidad para él. Entonces vendió mi mano 3 veces. Mi primer esposo fue un príncipe, su título era inexistente al igual que su influencia política, pero era amable. Éramos felices juntos, pero solo duró un año hasta que fue asesinado. Con mi segundo esposo, tuve un hijo.
Emil, él era más preciado para mí que mi propia vida. Pero tanto mi esposo como mi hijo desaparecieron. Y así terminó mi segundo matrimonio. Y vemos al duque Gideon diciéndole a Osmo. Incluso con 2 divorcios, su cara se vende por un precio bastante decente, ¿no es así? Ni siquiera esperaba un tercero, pero, bueno, supongo que tiene que ser útil de alguna manera, ¿verdad? Y entonces mi padre me vendió una vez más. Mi tercer esposo no estaba feliz con nuestro matrimonio, ya que él también fue forzado a casarse. Viví en su desprecio. La única excepción fueron los días acordados de consumación. Mi último esposo. Y Leoni mordiéndose los labios dice en su mente, mi vida no es diferente a la de mi madre en nada. Y en otra escena vemos a Leoni en su cama y nos dice, quizás los dioses se apiadaron de mí. Al mismo tiempo que concebía al hijo del octavo príncipe, mi habilidad mística despertó. Pero era demasiado débil, porque aún no se había despertado por completo. Es muy pronto para decírselo a alguien. Solo debo decirle al príncipe sobre mi embarazo. El octavo príncipe escuchó sobre mi embarazo, eso fue lo único que hizo, antes de irse a batallar. Mientras tanto me juré a mí misma que protegería a este niño. Y en otra escena vemos a Leoni acariciando su barriga y dice, quiero que sepas lo feliz que soy de tenerte. Mami te va a proteger, lo prometo. Pero hasta el más mínimo susurro de esperanza tuvo que ser reprimido. Pronto me inculparon de un delito capital. Y vemos a nuestra protagonista encerrado en una cárcel. Y gritaba, no hice nada malo. Déjenme ver a mi padre. Llámenlo. Pero el señor Heidegger hizo oídos sordos a mis llamados. Y mi familia materna ya había sido destruida hace tiempo. Las novedades de mi esposo en el frente de batalla, todavía no he recibido ninguna noticia. ¿Por qué me molesto, aunque él estuviera aquí? Nos habría protegido a mi hijo y a mí. Pero al mismo tiempo que ella se preguntaba eso, también dibujaba algún tipo de símbolo con su sangre en su vestido. Y tiene un recuerdo con Osmo y dice, Osmo, el asesor de mi padre fue el único que se apiadó de mí alguna vez. Y Osmo le decía, aguante señorita Leoni, la condesa Stein, está en marcha, la sacaremos de aquí. Y llorando se pregunta, ¿el plan falló Osmo, o también me diste la espalda? Todo lo que me queda es esta habilidad. Por favor, te lo ruego, no me falles. En eso escucha pasos y se pregunta quién es, y si ha sido absuelta. Y vemos que era Sherin, junto con un guardia. Y dice, cielos, el suelo de la prisión hace juego con tu tono de piel, hermana. Pero Leoni solo le pregunta qué está haciendo ahí. Pero ella solo mira de reojo al guardia, que sostenía algo en la mano. Y vemos que le lanzan la cabeza de Osmo. Y nuestra Leoni impactada y llorando dice, Osmo, Osmo no. Y Sherry le pregunta, ¿te gusta mi regalo? Tengo más novedades, hermana. Tu esposo pronto se volverá emperador. Y Leoni dice, ¿qué? Y Sherin le sigue diciendo. Derribó a todos sus hermanos y reclamó la gloria. En solo 3 días. Padre lo ayudó con su traición. A cambio, accedió a hacerme su emperatriz. Así que haznos un favor, hermana, y muere. Pero Leoni agarrando las rejas se pregunta qué está pasando. Y le pregunta a Sherin. El bebé, ¿qué hay de mi bebé? Y le dice, bebé. Y se empieza a reír, y le dice, ¿quieres que el bebé viva? Por favor, estoy segura que ni siquiera el bebé querría crecer con una madre miserable. Esto no es increíblemente fascinante, de la misma forma como mi madre mató a tu madre Paula, yo, estoy por matarte a ti, dulce hermana. Y Leoni escuchando todo eso, temblando y llorando le pregunta, ¿qué estás diciendo? La causa de la muerte de mi madre fue, como pudieron, ustedes no son humanos, ustedes son monstruos. Y Sherin se queda callada un momento, y agarrando el cabello de Leoni, le dice. Escucha, tú fuiste la que me hizo hacer esto. Tan débil y estúpida como eres, siempre heredaste los mejores títulos, ¿no es así? Tuve que convertirme en un monstruo con el fin de arrebatártelos, ¿no te das cuenta? Es todo tu culpa. Y soltando el cabello de Leoni, con una sonrisa le dice, bueno, entonces, adiós hermana. Y el guardia que estaba con ella se acerca a Leoni con su espada en mano. Y Sherin se retira riéndose. Pero Leoni asustada le dice, no, por favor, no hagas esto. Y con el guardia acercándose hacia ella, esta dice en su mente, mi querido niño, mi adorable niño.
vendrás conmigo. Te daré el mundo, mi amor. Un nuevo mundo. En eso el símbolo que Leoni dibujó antes, empieza a brillar. Pero en eso alguien se acerca corriendo y dice, no, no. Y entrando a la celda grita el nombre de Leoni. Pero la protagonista al verlo le dice, Príncipe Rodger, también estás aquí, para matarme. En eso el símbolo empieza a brillar por todo el alrededor de Leoni. Y esta termina desapareciendo, dejando solo su vestido, y una línea brillante. Y el guardia que estaba a punto de matarla, al ver lo sucedido se cayó del susto. Y vemos que al parecer nuestra protagonista había regresado al pasado, justo en el momento en el que estaba montando su caballo y había tenido el accidente. Y Leoni dice en su mente, solo esperen, todos ustedes quienes idearon mi destrucción y rezaron por mi miseria, permítanme devolverles el favor. Y sigue diciendo, cuando regresé después del salto temporal, hice un juramento, que encontraría a mis hijos, en donde sea que estuvieran en el mundo. Y que esta vez protegería a aquellos que amo. De algún modo estaba aliviada que todos ustedes vayan a repetir sus crueles actos, tal cual los experimenté en el pasado. Porque de otra forma sus crímenes podrían no ajustarse a los castigos que he preparado. Y volviendo al presente, el duque Gidon bajando a Sherin de sus brazos le dice, perdóname Sherin, pero tendrás que afrontar situaciones como estas si quieres crecer para volverte una señorita ejemplar. Y está con su cara inflada le responde, está bien. Para que luego con una sonrisa dice, es un gusto conocerte, hermana. Y acercándose hacia Leoni sigue diciendo, es un poco molesto pero te dejaremos ser parte de nuestra familia. Pero Leoni le responde, qué amable de ti, desearía poder alegrarme de conseguir una hermana pequeña, pero, tengo cosas más importantes que hacer, pequeña hermana. Y volteando la mirada dice en su mente, el chambelán real, y la condesa Stein, todas las cartas están aquí. Todo lo que falta es ocuparse. Y dice firmemente, me temo que no puedo aceptar a esta persona como mi madre. Ya que mi verdadera madre fue asesinada, y fue por las manos de Magda Lichter. Y tras decir eso se genera un silencio total. Pero momento después la gente empieza a murmurar, entonces, eso significa que esa señorita mató a la duquesa. Entonces, no fue la enfermedad lo que la mató. Y Magda solo pone un rostro lleno de miedo. Y en eso el duque Bangler dice, niña, ¿qué estás diciendo? Esa mujer mató a Paula. ¿Por qué tú? Pero el duque enojado grita, tonterías. Y le pregunta a Leoni, dices que Magda mató a tu madre, has perdido la cabeza por el shock. En eso la condesa Mikkelsen dice, si desea evidencia, están sentados por allá, su gracia. Y nos muestran a dos sirvientas maltratadas. Y una dice, señora Magda. Pero la condesa Mikkelsen dice, estas sirvientas fueron traídas por la señora Magda hace mucho tiempo. Ellas fueron las que envenenaron a la antigua duquesa Paula por años bajo las órdenes de la señora Magda. En sus cartas admiten la culpa, los frascos de veneno que utilizaron en el asesinato y los recibos de compras de dichos medicamentos por parte de la señora Magda. En eso, el chambelán real le dice, presentamos estas pruebas para su inspección, su excelencia. Pero el duque mirando hacia un lado frunciendo el ceño, dice en su mente, yo esperé por este día tanto tiempo, para poder ser felices juntos al menos. Y se pregunta, Magda, una asesina. En eso el duque enojado se para frente a Leoni y le pregunta, ¿qué estás tramando niña? Y Leoni le responde, señor, por favor, y llorando le sigue diciendo, abra sus ojos ante la verdad. Es demasiado importante para descartar sus responsabilidades por amor. Se lo ruego en nombre de la casa Heidegger, la espada del imperio, por favor. Pero Magda acercándose hacia el duque que se encontraba enojado, le dice, mi amor, todo esto es una ridiculez. Y en eso la condesa Mikkelsen dice en su mente, y así sin más, acaba de convertir al poderoso duque Heidegger en un tonto incompetente cegado por el amor. Extraordinariamente inteligente para una niña, ¿no es así? Y Leoni le dice, yo solo quería hacer que mi madre se mejorase de su enfermedad. Así que leí cada libro de medicina que pude encontrar y me di cuenta que sus síntomas apuntaban a algo más terrible. Es llamada la poción de la herencia. Y tanto el abuelo como la abuela de Leoni se quedan sorprendidos al escuchar eso.
Y nos pasan a mencionar que la poción de la herencia es un apodo para el químico llamado arsénico. El arsénico es extremadamente tóxico. Aunque también es usada para medicinas y fertilizantes, consumirlo causará una muerte lenta parecida a una enfermedad crónica. Se usa comúnmente entre herederos y familiares que disputan una herencia y un título. Mi madre sufría vómitos frecuentes y diarrea. Ella tosía sangre y sangraba entre sus piernas. Lo supe con certeza cuando mostró signos de deshidratación y manchas de pigmentación en su piel. Y Magda solo se muerde las uñas de los dedos. Pero el duque, agarrando la mano de Magda, dice a Leoni: ya he tenido suficiente de tus delirios. Todos estos son síntomas comunes de una enfermedad crónica. Y Leoni, limpiándose las lágrimas, se queda callada un momento y luego dice: en el día de su fallecimiento, sin embargo, me dijo algo que todo tuviera sentido. En eso su abuelo se acerca y le agarra de los hombros, y le dice: sigue, niña, no te preocupes, estoy aquí para ti. Y Leónide voltea a verlo, y sigue diciendo: mi madre dijo que sus medicinas olían a jabón. Y la gente, escuchando eso, murmuran: el jabón es el ingrediente principal de la poción de la herencia. No es así. Eso lo resuelve. La duquesa ha estado consumiendo la poción todo este tiempo. Pero la más impactada al escuchar eso es la madre de Paula, que temblorosa se tapa la boca con sus manos al no creer lo que escucha. En eso el chambelán real le pregunta a Gidon: ¿hay algo que le gustaría añadir, duque Gidon? Pero él solo se queda callado. Y el chambelán real le sigue diciendo: bueno, entonces, en nombre de su majestad el emperador, le ordeno que arreste a Magda Lichter, bajo sospecha de homicidio, para una investigación más profunda por los guardias reales. Pero en eso Sherin empieza a llorar y se agarra del vestido de su madre diciendo: ¿por qué se llevan a mami? Y grita: papá. En eso el duque grita: guardias. Ella es mi esposa y está embarazada. Le mostrarán cortesía y respeto, hasta que se determine sus cargos. En eso León, estando en los brazos de su abuelo, dice en su mente: tan solo espera, Gidon Heidegger. Solo acaba de empezar. Y el duque Bangler, abrazando a Leoni, dice en su mente: Paula, mi amor, debería haberte detenido costase lo que costase. Y en se nos muestra un recuerdo del duque Bangler, donde alguien grita: no es como que vaya a ir a una batalla, padre. Es solo un matrimonio, ¿por qué huiría a otro país? Y vemos que era Paula Bangler, antes del matrimonio. Y su madre le dice: solo un matrimonio, está siendo forzada a él, por el mismísimo emperador. Y Paula le responde: ¿qué hay de Jan, entonces? No están preocupados por el futuro de mi hermano pequeño. Y vemos que detrás de ella está su hermano, que se sobresalta al escuchar eso. Y sigue diciendo: me harían la culpable de arruinar a un niño 10 años menor que yo, y vivir el resto de nuestras vidas en el exilio. Pero su padre le grita: detente, Paula. Podrías establecerte en algún lugar, cualquier lugar. Podrías empezar de nuevo. Pero Paula, sin dar su mano a torcer, le responde: padre, yo estoy enamorada de Gidon Heidegger. Y con Paula retirándose de ahí, su padre le dice: él ya tiene a una mujer. Por favor, te lo ruego, debes reconsiderar. Paula. Y volviendo al presente, su madre, estando en piso, dice: todo este tiempo, creí que ella había cortado sus lazos con nosotros por culpa de nuestra discusión. Deberías habernos dicho, Paula. ¿Por qué tuviste que sufrir todo ese terrible dolor sola? Pero vemos un recuerdo de Paula, y dice: no sé qué harán mis padres, si se enteran de mi situación. Pero fue mi elección, debo asumir la responsabilidad. Y su madre sigue diciendo: ¿por qué sufriste todo esto sola, Paula? ¿Por qué? En eso el duque Bangler le dice al chambelán real: su excelencia, se lo suplico. Hasta que se pueda decir con certeza que la vida de Leoni Heidegger no esté bajo peligro, permítame ser su guardián oficial y su tutor. Y Leoni, escuchando eso, se sorprende, y dice en su mente: originalmente mi abuelo materno estaba enfurecido por el anuncio de Gidon. Él simplemente se fue de la capital ese día y nunca volvió. Es diferente de cómo las cosas pasaban originalmente. Con la casa Bangler intacta, será mucho más fácil vengarse. Continuando con la historia, Leoni se voltea a ver a la condesa Mikkelsen, y esta asiente con la cabeza, y dice:
Como ve, la señorita Leoni se dirige a su propio padre como, su gracia. Tal vez debería reconsiderar si el duque Heidegger está apto para ser el tutor de la señorita Leoni. Y el chambelán real escuchando eso dice, en nombre de su divina majestad, aceptaré su petición. El imperio llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre la muerte de la duquesa Bangler. Sin embargo, si no se encuentra ningún crimen, la señorita Leoni será devuelta a casa de su padre. Y con el duque Guidon y el abuelo de Leoni cruzando miradas, el chambelán real pregunta, ambos aceptan este acuerdo. Y el duque Guidon enojado dice en su mente, ¿cómo podría rechazarlo en esta situación? Pero solo desvía la mirada. Y el duque Bangler dice, nosotros aceptamos. Y el chambelán le dice, bien, entonces si me disculpan, tengo otros asuntos que atender. Y se marcha del lugar. Y la condesa Mikkelsen tocando el hombro de Leoni le susurra. Hasta luego pequeña. Y Leoni le sonríe. Pero se percata que alguien mientras está llorando dice. No, no quiero irme. Y vemos que era Sherin, la que estaba llorando, mientras era cargada por Osmo. Y este le decía, cálmese, hablaremos de esto afuera. Y las personas que se encontraban en el lugar decían, nosotros también deberíamos irnos, las cosas solo se pondrán más incómodas aquí. Y Leoni escuchando dice en su mente, todos están ansiosos por hablar de esto en privado. Después de todo es un buen chisme para contar. Y la gente se marcha dejando el lugar vacío. En eso se acerca su abuela y le dice, nos vamos, cariño. Y Leoni le responde, abuela, hay algo que quiero decirle, a su gracia, el duque Guidon. Y el duque volteándose a verla con una mirada que si fuera veneno ya la hubiera muerto. Y le pregunta a Leoni, ¿ahora qué quieres? Y Leoni le responde, por favor, haga que Sherin se quite la ropa, y use la mía en su lugar. Pero el desgraciado del duque de manera fría le pregunta, ¿te atreves a hablar de mi hija como si fuera una mendiga para vestir tus harapos? Pero en eso la duquesa Bangler se acerca y le dice, desafortunadamente mi nieta, no tiene tiempo para compadecerse de cada hijo bastardo nacido fuera del matrimonio. Y agachándose le dice a Leoni, no temas, tu abuela está aquí. Y Leoni le dice, abuela. Y ella le responde, sí, cariño habla. Y Leoni un poco inquieta le dice, me sorprendió tener de repente una familia, pero me alegré al saber que tenía una hermana, porque pensé que si tuviera una hermana, tal vez no me sentiría sola. Y su abuela escuchando eso, sus ojos empiezan a lagrimear y abrazando a Leoni le dice, oh, mi pequeña niña. Y Leoni le sigue diciendo, pero, el vestido dorado que llevaba Sherin, era extraño ante mis ojos. Y el duque se estremece escuchando eso. Y le pregunta, ¿qué quieres decir con extraño? Y Leoni le responde, bueno, me gusta dibujar pinturas, así que sé mucho sobre colores de pintura, pero, el vestido que llevaba era oropimente. Y nos dicen que el oropimente es un mineral de color amarillo utilizado como pigmento desde la antigüedad. Tiene un uso medicinal con alta toxicidad, como pócimas venenosas. Y su abuela le pregunta, ¿oropimente? Y Leoni le responde, sí, es un color muy fuerte que se usan en ocasiones, pero, contiene mucho plomo, por el cual se debe usar guantes antes de tocarlo. Mi profesor en la academia, nos dice todo el tiempo lo peligroso que es, que la piel se malogra si lo tocas. Así que es terriblemente peligroso que use ese vestido. Y el duque Guidon escuchando eso dice, ese vestido, fue creado a petición de Magda. ¿Por qué Magda? No me digas que, sí, seguro que esto fue solo un error. Los culpables son los sastres, ellos son el problema. Y gritando de furia dice, mataré a toda esa basura que hizo ese vestido. Pero en eso el duque Bangler le pregunta, Guidon, ¿de verdad crees que los sastres son los culpables? Si yo fuera Magda, despreciaría a los Heideggers tanto como a los Banglers. Y Leoni dice en su mente, es tal como dice el abuelo, Magda cree que Guidon abandonó a su hermana. Pero el duque le responde al abuelo de Leoni, no insultes a mi esposa, duque Bangler. Y él le dice, estoy seguro de que todo lo que pasó hoy, parece ser parte de una gran conspiración contra usted. Sin embargo, si yo fuera tú, podría empezar por investigar mi entorno de inmediato. No puedo dejar a mi nieta en un lugar peligroso como este. Y retirándose del lugar junto con su esposa y Leoni, le sigue diciendo,
nos ocuparemos de Leoni hasta que la investigación llegue a una conclusión. Y quedando solo el duque recuerda las palabras del duque Bangler, si yo fuera tú, podría empezar por investigar mi entorno de inmediato. Y haciendo un chasquido con los dientes grita el nombre de su asesor Osmo. Y ya pasando a otra escena. Vemos que Leoni ya está en la mansión Bangler, y está sentada en una mesa llena de platos de comida deliciosa, y ella dice, no creo que pueda comer todo esto. En eso su abuela sosteniendo un plato le dice, has pasado por mucho cariño, debes comer para recuperar tus fuerzas. Y su abuelo también sosteniendo un plato le dice, Nucel tiene razón, hija. Necesitas comer para recuperarte. Y Leoni sintiéndose un poco presionada dice en su mente, si me como todo esto, tendrían que sacarme de mi silla. Pero sus abuelos le dicen, cariño, estamos aquí. Puedes descansar a gusto todo el tiempo que quieras. Toma, amor, intenta comer esto también. Oh, tu dormitorio está siendo limpiado un poco. Pero no tardará mucho. Haznos saber si necesitas algo más, cariño. Y Leoni con una cuchara en su boca dice en su mente, es bueno tener a personas que se preocupan de mí. Y uno de sus abuelos le dice, oh, te presentaré a tus tíos más tarde. Ambos tienen más o menos tu edad. Y en eso vemos a dos chicos observando desde la puerta, y susurran entre ellos. ¿Es ella nuestra sobrina? Sí, creo que su nombre era Leoni o algo así. Y bueno, al parecer estos son los tíos de Leoni, continuemos. Dicen que ha pasado por muchas cosas, tenemos que cuidarla bien. Sí, espero que le guste nuestro regalo. Y vemos que uno de los tíos tiene algo en su mano que se mueve mucho. Y este dice, quédate quieto. Jan, ayúdame aquí. Pero en eso el duque Bangler se percata y dice, ¿qué pasa con todo ese alboroto allá afuera? Pero en eso sus tíos gritan, oh no, y vemos que un animalito parecido a una ardilla voladora, sale volando hacia donde está Leoni, y ella viendo eso se levanta y logra agarrar al animalito. Y este le da un beso en la mejilla de Leoni. Y ella dice en su mente, entonces, así era la familia de mi madre. Y viendo al animalito dice, esto. Pero en eso su abuelo pregunta, ¿qué demonios están haciendo ustedes dos? Y los dos se sobresaltan y uno dice, solo queríamos darle un pequeño regalo a Leoni. Y el otro orgulloso le dice, pensamos que no sería divertido saludar a nuestra sobrina sin un presente. Y corriendo hacia Leoni, cada uno se presenta. Hola, soy uno de tus tíos, mi nombre es Jan Bangler. Y Leoni le responde, encantado de conocerte, tío Jan. Yo también soy tu tío, mi nombre es Tobías. Pero Jan le dice, aunque más bien es mi primo hermano para ser más precisos. Y nos muestran su árbol genealógico de su familia. Y vemos que Nucel y Dieter son padres de Paula y Jan. Y la hermana menor de Dieter es mamá de Tobías, pero no nos muestran quién es el padre. Pero que de todos modos son sus tíos. Y Jan le pregunta a Leoni, ¿qué te parece tu regalo? ¿Te gusta? Se llama petauro de azúcar. Es muy popular entre los niños nobles en estos días. Y Leoni mientras sostiene al pequeño animalito dice en su mente, técnicamente no soy realmente una niña o una noble, ya se ha dormido. Algo tan pequeño y frágil, me da más pena que ternura. Pero la abuela les dice, chicos, ¿no ven que Leoni sigue cenando? Pero Leoni le dice, está bien abuela, ya estoy demasiada llena para seguir comiendo. Y el regalo es lindo, pero, es tan pequeño que me siento un poco mal por él. Y su abuelo riendo dice, nuestra nieta tiene un corazón gentil, ¿no? Tienes razón, esa pobre criatura parece un poco débil. Y los chicos escuchando eso, se miran procesando lo dicho. Y acercándose a Leoni le dicen, así que, grande y fuerte ese es tu requisito, ¿no? Pero Leoni solo dice en su mente un poco preocupada, tengo un mal presentimiento sobre esto. Y pasando a otra escena vemos al duque Guidon parado frente a una celda y pregunta, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? Dime cualquier cosa que necesites, bien. Y era a Magda a quien le preguntaba. Y está estando en el piso y con una sonrisa le dice al duque, ya deja de actuar. Seguramente sabes lo que hice para terminar aquí. Pero el duque solo lo mira molesto y tiene un recuerdo antes de ir a ese lugar. Y vemos al duque en su escritorio, y también a Osmo y a dos personas más. Y Osmo les presenta,
milord, estos son el alquimista y el artista que investigaron tu oficina. Y el duque le dice, ya veo, hubo algún problema entonces. Y uno de los presentes le dice al duque, su gracia, si me lo permite, el material utilizado para teñir la tela de su silla, es uno que ya no se utiliza debido a su toxicidad. Y el duque tiene un recuerdo donde Magda le decía, mandé esto para conmemorar nuestro aniversario. Y apretando fuerte el brazo de su silla dice, así que los dolores de cabeza que he estado sufriendo todo este tiempo, era parte de la estrategia de Magda. Y le dicen, creemos que su gracia ha sido capaz de soportar estos químicos gracias a su fisiología única como un maestro de la espada. Usted podrá recuperarse totalmente después de tomar el antídoto, su gracia. Y el duque llama a Osmo. Y este le responde, sí, su gracia. Y el duque Guidon le dice, inspecciona el dormitorio, no, investiga cada pulgada de la mansión y reemplaza cada artículo que se ha traído dentro de los últimos 8 años. Y se dice en su mente, si todo es cierto, eso quiere decir que te has quedado conmigo los últimos 8 años, Magda, solo para matarme. Si esa niña no hubiera mencionado la pintura en ese entonces, habría vivido envenenado sin siquiera saberlo, y recuerda lo que le dijo Leoni, yo también preparé un regalo para ti, su gracia. Pensé que ella planeó su pequeño teatro, para burlarse de mí, tal vez me equivoqué. Y ya en el presente le pregunta a Magda, ¿por qué hiciste tal cosa? Magda, ¿no compartimos ambos el mismo dolor de haber perdido a Elisa? Y Magda exaltada le grita, basta con tu repugnante autocompasión, tú sigues diciendo que la perdiste, pero tú sabes muy bien, que fuiste tú quien la abandonó. Y el duque también grita, eso no es verdad, yo nunca la abandoné. Y Magda soltando una risa burlona le dice, sé honesto contigo mismo. Todo lo que hiciste fue revolcarte en tu autocompasión, por haber sido forzado a casarte. Dime, ¿alguna vez trataste de consolar a mi hermana? Ni siquiera le pediste que esperara. No, tú nunca te disculpaste con ella, ¿verdad? Pero el duque le responde, todo es un malentendido, Magda. Yo estaba bajo arresto domiciliario, estuve bajo vigilancia todo el tiempo. Pero Magda le dice, a otro perro con ese hueso. Y le pregunta, un maestro de espada bajo arresto domiciliario. ¿Me tomas por una tonta? No, tú hiciste una elección. Y elegiste no renunciar a tus riquezas y tu alto estatus. Solo usaste al emperador y a tus padres como una excusa conveniente para justificar tus acciones. Y definitivamente tú fuiste el culpable de arruinar a Paula. Tú viviste una vida arrastrándote ante el poder y descargando tu inferioridad ante esa Bangler. Y por todos esos años de autocompasión, lo mejor que se te ocurrió hacer fue venir a mí, en serio, maldito, cobarde. Y le pregunta, ¿sabes qué le pasó a mi hermana? Ella trató de suicidarse cada oportunidad que tenía. Mi madre lloraba día y noche, hasta caer enferma. El día que mi madre y Elisa se despidieron de mí para rehabilitarse en un convento. Mi padre fue con ellas en el carruaje para despedirlas. Pero hubo un accidente, los perdí a todos. Me había negado a unirme con ellos porque estaba demasiado molesta. Y le pregunta, ¿tienes alguna idea de lo insoportable que se siente? El arrepentimiento, la culpa y la vergüenza. Y el duque le pregunta, ¿es por eso que vestiste a Sherin con ese vestido? Y ella riéndose le responde, por supuesto, quería verte sufrir por la pérdida de tu hija, ya que mi plan era, vengarme de tu otra hija, pero ni siquiera te preocupaste por ella. Por eso es una pena que las cosas terminaran de esta manera. Pero el duque le dice, te permitiré, para dar a luz a nuestro hijo. Ella le responde, ¿según quién? Pondré fin a tu línea de sangre sucia aquí mismo. Los desviviré a todos. Pero el duque ignorándola le dice a un guardia, haz que no se haga daño. Y él le responde, sí, mi lord. Ya en otra escena vemos al duque Guidon caminar por un pasillo y dice en su mente, nunca pasó por mi mente en el funeral, pero, el chambelán aceptó sin dudar las palabras de Leoni y las supuestas pruebas de la condesa Mikkelsen. El chambelán es el delegado propio del emperador. Y el hecho que mostrara tal parcialidad significa. Y entrando a una sala hace una reverencia y se presenta. Guidon Heidegger, su majestad. Y le pregunta, disculpe pero, ¿qué trato hizo su majestad con esa niña? Pero el emperador solo sonríe.
Y le dice, debo estar envejeciendo, pensar en que llegó el día en que veo a Gideon Heidegger sudar así. Pero este solo aprieta su mano por la furia. Y el emperador le sigue diciendo, no tenía idea de que tuvieras dos nuevos hijos, Sherin y el otro niño por nacer, hasta que Leoni me informó de ello. Y el duque se estremece al escuchar eso. Y el emperador continúa diciendo, ¿los escondiste bien todos estos años? No. Gideon realmente estabas inconsciente para no saber que Paula estaba consumiendo la poción de la herencia. Pero el duque le dice, si la hubiera querido muerta, la habría matado en ese instante, en lugar de prolongar su muerte. Y el emperador le dice, en efecto, siempre completas tu trabajo con rapidez y eficacia. En fin, la condesa Mikkelsen vino a verme hace algún tiempo para pedirme que me encontrara con Leoni. Por supuesto que fui cauteloso al principio, preguntándome lo que esa mujer serpentina estaba haciendo hasta este momento. Sin embargo, para mi sorpresa ella me contó una historia muy interesante. Me dijo que tu hija ha despertado su habilidad mística. Y el duque se sorprende al escuchar eso. Y el emperador le pregunta, ¿ya sabes qué habilidad es? Me dijo que Leoni puede viajar a través del tiempo y el espacio mediante sus pinturas. Un talento verdaderamente raro. Se dice que mientras recordaba el funeral de su madre, ella se distraía. Pero pintando ella fue absorbida por la pintura, puedes creerlo. Todavía tenía mis dudas, por supuesto, pero, estamos hablando de la condesa Mikkelsen, por lo que debe ser verdad. Ella no es una de esas personas que juega con las promesas ociosas. Y el duque Gideon se pregunta, ella ya sabía lo que pasaría en el funeral, es por eso que ella fue capaz de hacer esas afirmaciones. Y el emperador le dice, he oído que fuiste completamente humillado en el funeral. Esa niña es una fuerza que debería tener en cuenta. Tuviste a un cachorro de león bajo tu techo todo este tiempo y no tenías ni idea de ello. Pero parece que, a pesar de todo, ella es una niña. Todavía tiene un fuerte deseo por recibir cariño. Me pidió que solo eliminara a Magda. Y que mantuviera mis manos fuera de sus hermanastros pequeños. ¿Es asombroso? No es así. Ella me miró fijamente a los ojos y me dijo estas palabras, mantén tus manos fuera de ellos. Y el duque Gideon le pregunta, entonces ¿qué le ofreció a cambio de su habilidad mística? Y el emperador le responde, bueno, todo eso depende de cuál será tu próximo movimiento. Pero el duque Gideon dice en su mente, él habla como si mi hija fuera suya. Jajaja, gente, debo decir que me da mucha risa este duque, recién se da cuenta que es su hija. Pero continuemos. Y soltando un suspiro dice, escuché que el frente occidental está en completo desorden. Lo pondré en orden dentro de un mes, su majestad. Y el emperador se ríe y le dice, muy bien, duque Heidegger, piensa cuidadosamente acerca de tus acciones de ahora en adelante, duque Heidegger. La era de los caballeros pronto llegará a su fin. Pronto tu puesto estará siendo reemplazado por cañones y otras armas poderosas. Y el duque Gideon le responde, efectivamente, su majestad, sin embargo, la gente todavía decide hacia dónde deben apuntar los cañones. Y el emperador le dice, eso es verdad, pero lo que realmente deseo, está en las manos de tu hija Leoni. Y el emperador mirando su mano pasa a decir para sí mismo. Al igual que los Heideggers con la espada, y los Banglers con habilidades místicas. La realeza también poseen el dominio. La habilidad de leer la mente de un sujeto y forzar la obediencia colocando la mano sobre la cabeza del sujeto. El emperador mantiene un fuerte control sobre Gideon con el poder del dominio. Pero los poderes del emperador se están debilitando lentamente con la edad. Y le dice a Gideon, en el momento en que puse los ojos en Leoni, recordé los días de mi mejor época. Eso me dio la esperanza de volver a esos magníficos tiempos. Y el duque Gideon sorprendido dice en su mente, este hombre, quiere decir, que hizo un trato por la retracción. Y el emperador le dice, si le hubieras dado a Leoni el más mínimo interés, habrías podido negociar conmigo, duque Heidegger. Y Gideon le pregunta, ¿qué es lo que hará su majestad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero el emperador le pregunta, ¿te sientes arrepentido ahora, verdad? Tu hija ya ha prometido casarse con quien yo elija. Así que hasta que su habilidad despierte por completo, mantén tus manos fuera de Leoni. Pasando a otra escena vemos a Leoni tomando una taza de té y dice en su mente,
Él probablemente se lo ha contado todo, justo en este momento. Y vemos que estaba acompañada de su abuela, y ésta le pregunta, ¿cómo está el postre, cariño? Y Leoni le responde, está delicioso. Hubiera sido bueno que el abuelo se uniera a nosotros. Pero en eso se percata de algo y se pregunta, un lagarto. Y su abuela pregunta, ¿qué es eso? Pero Leoni también se pregunta lo mismo y mientras ve caer unas plumas, se voltea a ver, y se sorprende al ver un pavo real detrás de ella que le dice, mírame, soy magnífico. Ok, creo que no habló eso, pero con su presencia y belleza es lo que quiso decir. Y Leoni se pregunta, un pavo real. ¿Qué es todo esto? Pero su abuela dice, vengan en este mismo instante Jan. Tobías. Y sus tíos salen diciendo, oh, Leoni. Un momento después, mientras sostenían a los animales, la duquesa Bangler les pregunta, ¿qué es todo este alboroto? Saquen a estos animales de aquí. Y Jan un poco triste le dice, pero son nuestros regalos para Leoni. Y le dicen a Leoni, mira esto Leoni, es grande y fuerte. Mira esta belleza, ¿no es lindo? Pero Leoni les dice, tíos, yo, creo que me gustaría tener algo peludo, con 4 patas y claro que sea lindo para mí. Y se dice a sí misma, como un perro o un gato. Y sus tíos se quedan pensativos un momento. Y saliendo corriendo dicen, entendido, esta vez estamos seguros, que te traeremos algo que te guste. Y Leoni sacudiéndose la cabeza dice en su mente, si voy a enfrentarme a Gidon y al emperador, primero tendré que hacer algo con esta familia tan alegre.